Hola, yo me llamo Javier Romero Sánchez Hola, mi nombre es Antonio Pulido Hernández. y hoy vamos a hablar de las aplicaciones de la lógica en la inteligencia artificial. Vamos a comenzar con una introducción sobre el mundo de la inteligencia artificial. En este mundo globalizado, cada vez usamos más información y necesitamos sistemas capaces de procesar toda esta información. Este problema lo podemos encontrar, por ejemplo, en el Big Data, que se refiere a grandes cantidades de información que las empresas no saben manejar. Así pues, se han creado nuevos sistemas que tratan de usar razonamientos como lo harían las personas para conseguir procesar todos los datos de una manera más eficiente. Es el caso de la inteligencia artificial, que utiliza la lógica para poder realizar todas estas tareas complejas. La inteligencia artificial aspira a usar la lógica para poder usar los datos como lo haría una persona. Aunque esto es difícil, ya que la lógica no es lo mismo que el lenguaje natural, que es el que usan las personas. Cuando a una persona de a pie se le habla de inteligencia artificial, piensa en una máquina capaz de mantener una conversación normal con una persona. Y así en verdad es como nace la idea. Una máquina que pasase el test de Turing se consideraría que tiene inteligencia. El test de Turing consistía en una persona que interactuase con una máquina y con otras personas. Si no fuese capaz de distinguir entre el humano y la máquina, en un porcentaje alto de las ocasiones se diría que la máquina posee inteligencia artificial. Ahora, el término inteligencia artificial también se usa para sistemas capaces de usar las leyes lógicas para resolver problemas. En esta presentación hablaremos de distintos tipos de lógica que tienen distintas aplicaciones en el mundo de la inteligencia artificial, como son la lógica proposicional, las lógicas de primer orden y en especial la lógica difusa. La lógica proposicional nos deja con los sistemas expertos. Un sistema experto, a grosso modo, podría definirse como un algoritmo que va a tener una capacidad de resolver ciertos problemas y ofrecer diferentes soluciones a estos, partiendo de un conocimiento que se ha desarrollado para ello. Este tipo de conocimiento podemos encontrar de dos maneras: conocimiento basado en hechos y conocimiento heurístico. El basado en hechos, digamos que va a ser aquel conocimiento que nosotros, como seres humanos, le vamos a pasar al sistema experto, ¿vale? Ya sea como, por ejemplo, como en frases o en cosas directamente ya metidas en una base de datos. Y luego tenemos el heurístico, que será el propio conocimiento, las propias relaciones lógicas que va a acabar desarrollando el programa mediante la lógica proposicional, que después ese tipo de conocimiento lo acabará utilizando para resolverlo, ¿no? O sea, es un conocimiento que va a acabar adquiriendo la máquina de manera automática. Una vez adquirida la información, tendremos que saber cómo utilizarla para poder llegar a la conclusión final, es decir, a la resolución del problema. Para ello tendremos dos tipos de enfoques. Tendremos uno, el sistema de encadenamiento directo, y segundo, el inverso. Con el directo pasa lo siguiente: tendremos todo nuestro conocimiento ya establecido para poder, digamos, llegar a la solución, como he dicho anteriormente. Pero en este caso va a empezar a hacer relaciones hasta que llegue a la conclusión. Esta conclusión puede que no sea, digamos, la solución que nosotros queremos llegar, pero va a ser, digamos, una solución, ¿vale? Va a ser una solución que puede ser una de miles. Este enfoque obviamente no es muy bueno para la solución de problemas concretos, sino que da una visión un poco de a dónde se podría llegar, ¿no? Con lo que tenemos. Sin embargo, tendremos el inverso, que es muchísimo más concreto, ya que hace ingeniería inversa desde el punto de vista de: yo quiero llegar a una conclusión y no sé cómo llegar a ella, ¿no? Justamente es a través de las relaciones que haya. Por ejemplo, si queremos demostrar X, pues empezará a buscar relaciones dentro de la información que tiene que estén relacionados con X. Y justamente ya a partir de eso empezará a realizar sus cálculos para poder llegar a la conclusión final y demostrarla. Dentro de la lógica difusa tendremos los sistemas de control difuso. Los sistemas de control difuso son sistemas que nos permiten meter entradas con valores multivaluados, es decir, no solamente va a ser verdadero o falso el valor, sino que podremos tener valores que varían entre el 0 y el 1. O sea, puede ser 0,1, 0,2, etc. O sea, hay millones, por no decir infinitos, valores. Por lo que este tipo de sistemas lo que nos permite es regular de manera como un ser humano lo haría, adaptándose a la situación. Nos permite adaptarnos a cualquier tipo de situación a través de esto. ¿Cómo? A través de dos principales tipos de parámetros. La función de pertenencia lo que nos permite es, dado una entrada X, nos va a dejar según el resultado final y nos va a dejar adaptarnos o ejecutar cierto tipo de lógicas o cierto tipo de salidas
según el resultado que tengamos. Luego este tipo de valores se le llama rango de pertenencia y los guardaremos o los clasificaremos en un tipo de conjunto llamado conjunto difuso, el cual nos va a especificar a qué parte del, o sea, cómo de pertenecientes son a un conjunto, a ese mismo conjunto, es decir, si están muy cerca del 0 o si están muy cerca del 1. Ya puede ser, por ejemplo, un valor 0,35, pues puede estar muy cerca del 0, pero sin embargo están muy lejos del 1, un poco para crear esa relatividad. Otro ejemplo de lógica difusa podría ser el de las redes neuronales artificiales. Se le llama así por el hecho de que intentan emular cómo una mente animal funciona, teniendo sus propios nodos, en este caso pues haciendo referencia a las neuronas, y además teniendo sus propias conexiones. Bien, en este tipo de casos, los nodos guardarían un valor también multivaluado, podría ser entre un valor entre el 0 y 1, y de hecho también las conexiones también, de tal manera que se podría incluso regular para que de cierto valor se saque otro. De tal manera que lo que nos permite estas redes justamente es conseguir una gran cantidad de información, tratarla y según ella sacar pues incluso una solución a un problema del cual no tenemos toda la información disponible. ¿Cuáles pueden ser las aplicaciones de las redes neuronales? Pues por ejemplo tenemos la clasificación y tratamiento de imágenes, que nos permiten incluso conocer qué va a ser, o sea, qué tipo de imagen va a ser, sin tener que llegar a mirarla nosotros como humanos. Por ejemplo, reconocer un gato, reconocer un vaso, reconocer todo eso por el número de píxeles, ¿no? Es decir, las posiciones en las que están. Y además también podremos el tema de aprendizaje adaptativo, de tal manera que la propia red neuronal, siendo entrenada para que llegue a un tipo de resultado concreto, se puede regular ella misma entre esos valores multivaluados que hemos dicho anteriormente para poder poco a poco llegar a asimilar el resultado que nosotros queremos como humanos. Vamos a hablar ahora sobre la lógica de primer orden y las redes semánticas. Este modelo de lógica difiere de la lógica proposicional, pues los enunciados no se ven como una unidad, sino que distinguimos entre sujeto y predicado. Esto hace que este tipo de lógica sea más cercana al lenguaje natural. Para representar esta lógica usaremos una función matemática f de x, 1 hasta xn. Por ejemplo, f es un planeta y x Marte. Pues f de x sería Marte es un planeta. Una red semántica sería un modelo para representar la información. Las redes semánticas están compuestas por nodos que expresarían una idea y los enlaces entre los nodos que expresarían la relación semántica. El resultado sería un gráfico como el que pueden ver aquí. La lógica de primer orden tiene aplicaciones como la búsqueda de la información de manera organizada. Por ejemplo, esto se puede aplicar a los buscadores semánticos.